La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Hoy la abrimos, Señor, para que nos hables, nos bendigas. Señor, dinos lo que tengas para nosotros hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Es el último sermón, hermanos, de la serie Mirando a Jesús, en donde estamos estudiando la carta o el documento a los Hebreos. Es el capítulo 13, el último capítulo. Algunos piensan que cambia tanto de tema el autor o la autora de este documento, que piensan que es otro que el que lo escribió. Y yo me inclino hacia eso, porque por ahí de repente dice otra palabra el escritor, como que alguien agarró ese documento y dijo, se lo voy a lanzar a mi iglesia, y luego le puso su propia cosecha. Por eso dice, os he escrito brevemente. En realidad es la carta más larga, pero dice brevemente. Algunos piensan que es una mujer. Estoy bromeando, por supuesto. Pero por eso dice, porque es probable que él solamente puso una de las doxologías, porque hay dos doxologías, dos así como despedidas. Pero de cualquier manera, sea quien sea, Dios lo inspiró, o los inspiró, si es que de veras fueron varios como algunos piensan. Pero lo curioso es que en esta última parte se pone muy práctico, muy práctica, y de repente vuelve otra vez a ser así muy teológico. Y como que nos quiere decir que todo lo que nos ha dicho acerca de Jesús y su superioridad sobre los sacrificios del templo y su superioridad sobre el templo mismo y sobre el tabernáculo y sobre todo el Antiguo Testamento, quiere decirnos, ahora vivan esto, y nos da consejos prácticos, muchos consejos prácticos. Vamos a una introducción, y en la introducción incluso aparece el primer punto del mensaje. Así es que pongamos atención, y cuando se lean los textos podemos leerlos junto con la hermana que los lee. Adelante con la introducción. Llegamos al final de este maravilloso documento de fe que nos insta a seguir al Señor con todo nuestro ser. Hemos entendido la superioridad del Señor, de su Evangelio y de sus enseñanzas sobre todo ritual y práctica religiosa del pasado o del presente. Y ahora el autor o autora de este mensaje nos presenta lo que podemos llamar una miscelánea de aplicaciones prácticas. Es decir, ahora es tiempo de actuar y de vivir conforme a la verdad que profesamos. El centro de estas enseñanzas es lo que dice en el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que reflexionemos en lo que nos presenta como desafíos prácticos basados en esa verdad. Primera enseñanza. Vivamos el mismo amor de ayer y hoy y por los siglos. La sección final de este documento inicia con un imperativo que significa un llamado a honrar la naturaleza de la fe y de la comunidad cristiana. Se trata de un llamado a comportarnos de acuerdo con lo que somos y en congruencia con todo lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores. Declaremos las enseñanzas como desafíos. Primer desafío. Que el amor del Señor se mantenga. Leamos. Permanezca el amor fraternal. La palabra que se traduce fraternal es el vocablo antiguo Filadelfia o amor al hermano. No nos exhorta a amar como si nunca lo hubiéramos hecho, sino a seguir amando, porque la esencia de la vida del cristiano es amar. La exhortación implica no dejarnos contaminar por el barato concepto del amor del que se habla en el mundo. La idea central de la exhortación es el amor entre hermanos en la congregación. Segundo desafío. Que el amor se salga por las ventanas. Leamos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La palabra que se traduce hospitalidad es la palabra griega filogenia, que significa amor a los extranjeros, forasteros o huéspedes. La exhortación es a no olvidarnos de una práctica fundamental en la iglesia. La iglesia tiene una misión con el mundo, así que su amor no debe quedarse atrapado en las paredes del templo. La exhortación implica no hacer acepción de personas y amar servir a quienes Dios ama a pesar de que no sean de nosotros. La motivación nos presenta a los héroes de la fe que hospedaron a seres celestiales enviados por Dios, como Abraham, Lot, Gedeón y Manoa. Tercer desafío, que el amor destruya barreras. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La última frase de este imperativo es una perfecta descripción de la verdadera solidaridad. Hacer de cuenta que nosotros mismos estamos en el cuerpo de los que sufren.
La exhortación ahora es a recordar lo que es un distintivo de la comunidad cristiana. La Iglesia de Cristo, a diferencia del mundo, no ve a los presos como enemigos, sino como víctimas que merecen otra oportunidad. La exhortación implica tener simpatía o empatía, es decir, ponerse en las circunstancias del otro. La motivación implica sufrir con los que sufren. En Europa en el siglo XVIII, en los años de la esclavitud, dos jóvenes cristianos moravos, movidos por su amor a Cristo y su compasión por las almas, comprendieron lo que significa ser siervos, esclavos de Cristo. Tenían sus vidas, sus planes, su juventud y sus años por delante, pero algo más glorioso captó sus corazones, la gloria de Dios y del Cordero. Se comprometieron a ir a una de las islas del Caribe donde miles de esclavos traídos de África trabajaban para un hombre muy rico y donde bajo terribles condiciones morían en poco tiempo. El dueño de las plantaciones no admitía a nadie que no fueran sus esclavos y no permitió a los jóvenes moravos hacer su obra misionera ahí. Pero estos jóvenes, preocupados realmente por la salvación de las miles de almas de aquella isla, fueron a sus casas, vendieron todo lo que tenían, dieron el dinero a su iglesia para que se repartiera a los pobres, arreglaron todos sus asuntos legales y dijeron al hombre: «Cómprenos como esclavos». Cuando estaban en el puerto despidiéndose de sus familias y hermanos de su congregación, muchos familiares se preguntaban por qué hacían esto. Mientras el barco se alejaba de la costa, escucharon las últimas palabras que oirían de la voz de uno de ellos que gritó desde la barandilla de la cubierta con todas sus fuerzas: «El Cordero que fue sacrificado, ¿acaso no es digno de recibir la recompensa completa por su sacrificio?». Muchas décadas después, algunos hombres fueron a esta isla y encontraron un cementerio con cientos de cruces, y en medio de este, 2 monumentos a 2 cristianos moravos que habían predicado el Evangelio en ese lugar. Habían confiado en el Señor y formaron una congregación. Almas se salvaron y Cristo fue glorificado. Estos jóvenes entendían lo que somos como seguidores de Cristo, esclavos por su amor, sirvientes del Señor, embajadores de Cristo, llamados no a vivir nuestros sueños terrenales, sino a cumplir la voluntad de Dios y hacer su obra. Abordemos las demás enseñanzas mirando a aquel que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Moravos no es una ilustración, no es un cuento que alguien inventó, una parábola que alguien inventó, es un hecho de la vida real. Ustedes han oído tal vez del conde Zinzendorf, una persona, un moravo, que desarrolló una estrategia misionera muy importante. Dedicó uno de sus castillos para que fuera una especie de cuartel general de capacitación de jóvenes y los enviaron por todo el mundo civilizado y no civilizado en aquella época. Son una enseñanza y un ejemplo extraordinario en la historia de las misiones, y estos dos jóvenes, eso fue lo que hicieron, eso hicieron literalmente, y se vendieron de esclavos desde su país para ser trasladados en un barco hasta una de las islas del Caribe, en donde murieron de una enfermedad terrible, pero después de haber predicado el Evangelio, porque entendieron que hay que seguir amando. Esta primera enseñanza de este pasaje, ya leímos algunos versículos de Hebreos 13, esta primera enseñanza tiene que ver con esta idea fundamental de la fe cristiana: vivamos el mismo amor de ayer, de hoy y por los siglos. Esa es la frase que se dice acerca de Jesús, pero ahora voy a decirla así. Y en esta introducción hemos visto que para amar con el mismo amor de ayer, hoy y por los siglos, hay que el amor del Señor se mantenga. Se explicó ahí, no dice amén, dice sigan amando. Y luego que el amor del Señor salga por las ventanas, porque el que el Señor se mantenga su amor es para la iglesia, nos amemos entre nosotros. Pero luego dice que salga por las ventanas porque dice que amemos a los diferentes, a los extraños, no solo a los unos. Si soy de los unos, puedo amar a los unos con facilidad, pero si soy de los unos, debo amar a los otros, y si soy de los otros, debo amar a los unos, porque la Biblia dice que os améis los unos a los otros, no los unos a los unos. Así es que el amor se salga por las ventanas, y habla de amor hacia los de fuera, a los no conocidos, a los que no son iguales a nosotros. Y luego que el amor destruya barreras, y es ahí donde entra esta ilustración, pero el texto habla de eso, de ir a los presos, de ir a los necesitados, a los que están en una circunstancia en desventaja con relación a nosotros. Y luego es donde viene esta ilustración. ¿Pero qué cree? ¿Qué cree, hermano? Porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ustedes y yo debemos seguir viviendo el mismo amor de ayer, hoy y por los siglos. Y en esta primera parte falta un detalle. Ya dijimos, amarnos entre nosotros, amarnos
incluso a los desconocidos, amar incluso a los que tienen una barrera con nosotros, no podemos llegar a ellos por situaciones diferentes, pues hay que amarlos derribando las barreras, pero falta un detalle, ese no lo puse en la introducción, sino que quiero ponerlo aquí en nosotros, que ese amor comience en la casa. ¿Faltaba o no faltaba este detalle? Que este amor comience en la casa y la construya o la reconstruya, porque en ocasiones nuestra casa tiene que ser reconstruida. Y lean conmigo el versículo 4 ahora, donde se encuentra esta enseñanza, ¿cómo dice? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, ¿se da cuenta usted cómo la carta a los hebreos o este documento a los hebreos está lleno de teología profunda? Nos dice de hecho lo mismo de diferentes maneras, explicándonos cómo funcionaba el sacrificio en el tabernáculo, en el templo, los sacerdotes y el lugar santísimo, el lugar santo, y cómo el sacrificio, cómo el cordero se degollaba en la sangre, y a través de eso hemos aprendido que lo que hizo Jesús es lo máximo y que no tenemos que regresar a la religiosidad. Pero en esta carta se pone muy práctico, tanto que llega a lo que más nos duele en la familia. Y digo lo que más nos duele no porque nos preocupemos mucho por la familia, sino porque el vivir el cristianismo en la familia es de las cosas que, ¡ay! Así como que, porque de repente usted dice yo, somos muy lindos aquí en la iglesia, ¿no? Y hablamos el cristianol y el cristianés que sabemos, y, oh, el hermano, ¿cómo estás? Sí, hermano, gloria a Dios. Bueno, bendito sea el Señor, hermano. ¿Cómo estás, hermano? En victoria, hermano, en victoria. Pero en la casa... Es más, estoy seguro que a todos los varones aquí, nuestra esposa alguna vez nos ha reclamado, mínimo alguna vez, o mínimo alguna vez ha reclamado que cuando hablamos por teléfono con alguien, le hablamos con mucho cariño de la manera que no le hablamos a ella o a él. ¿Nos han reclamado eso, sí o no, hermano? Varón, la esposa le está diciendo, dilo, si sí te he reclamado. Y usted se quiere hacer el que no, a mí jamás me reclama nada. Porque sí es cierto, sabemos fingir, sabemos actuar en la iglesia a la cristiano, pero en la casa, y es ahí donde en ocasiones la tuerza, rabe el puerco, así, ¿verdad? Lo dije todo chueco. Soy distraído hasta para hablar. Aquí se pone práctico el asunto y nos tira a matar. La palabra que se traduce mancilla, el hecho sin mancilla, que en todo sea en el matrimonio, el hecho sin mancilla, es la palabra mancha, sin mancha, pero en la palabra en griega es inmaculado. Lo que dice es que tu cama y tu dormitorio matrimonial sea inmaculado, es decir, que no tenga mancha. En español se tiene que decir sin, para entender lo que significa en el griego. Y luego cuando dice adúlteros y fornicarios, que los juzgará Dios, se refiere a cualquier maldad que tiene que ver con la sexualidad, cualquier perversión. Ahora la exhortación es a honrar la primera institución creada por Dios, porque nos ha dicho que nos amemos entre nosotros, que el amor se salga por las ventanas, llamemos incluso a los diferentes a nosotros, y que amemos incluso a los que están más allá de las barreras, como estos jóvenes que fueron a una isla de esclavos, que vayamos a las cárceles, que ayudemos a la gente necesitada. Pero ahora se viene a la casa y dice, pero que todo comience en la casa, y habla de la institución creada por Dios. Es una defensa a la institución creada por Dios. Si usted piensa que el día de hoy el matrimonio sufre de los ataques del mundo y de las ideologías, sí, también en el primer siglo. Resulta que si usted y yo estudiamos la historia del primer siglo, la historia del mundo griego y demás, notaremos eso. Los griegos decían cosas nefastas. Los griegos, y usted admira mucho a Sócrates, Platón y no sé qué cree, algunos de ellos eran bisexuales, practicaban relaciones sexuales entre hombres también. Ellos decían incluso, ¿quieres tener una familia honorable? Cásate con una mujer. ¿Quieres tener placer en la vida? Consíguete un hombre. Así decían algunos de estos filósofos. En esa época la cosa estaba también terrible, y por eso el autor de este documento le escribe a ellos y queda con nosotros, porque en nuestra época también la cosa está terrible. La Iglesia de Cristo, a diferencia del mundo, defiende el matrimonio como la integración de un solo hombre y una sola mujer, ni más ni diferentes. ¿Sí me expliqué? Un solo hombre, una sola mujer, y para amarse y complementarse mutuamente. Eso es lo que defendemos nosotros, eso es lo que es el matrimonio, eso es lo que dice la palabra, lo que enseña Dios, incluso lo que dice la naturaleza, incluso lo que dice la biología humana. Somos diferentes y esas diferencias son coincidencias. Entre dos iguales las cosas no coinciden.
Y es terrible, es aberrante. La exhortación implica vivir en perfecta fidelidad, en entrega mutua, exclusividad, amor, respeto. También implica reconocer la santidad de las relaciones matrimoniales como parte del plan de Dios y no considerarlo como un permiso para pecar, exaltando el celibato. De algún lado, la cultura griega influyó a algunos creyentes en el segundo siglo, tercer siglo, y se alcanzaron algunos de ellos la puntada de que el celibato era una gran cosa. Y que por eso dice el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, que en los postreros tiempos vendrán algunos y prohibirán casarse, dirán eso de casarse. Los gnósticos hacían eso, dicen que eso está malo y demás, y exaltaban el celibato. Y por eso es que hay una religión incluso en el mundo que exalta el celibato. Y el celibato, desde mi punto de vista, es una inmoralidad, es una tragedia, es una inmoralidad. Si Dios nos creó, así nos creó. El tal San Antonio, ese que ponen de cabeza algunas, habla de sus 4 tentaciones y una de ellas era sexual. Soñaba o tenía una alucinación que venía Satanás vestido de mujer muy hermosa y lo tentaba. Y yo digo, si alguien tiene eso allá encerrado, está enfermo, ¿no? Está enfermo. Eso es más inmoral. Pues mejor cásate, como dijo Pablo, y no que se esté quemando. Y aquí se exalta el plan de Dios. Así es que esa idea, también, perdonen que sea tan claro, pero incluso en la religiosidad se trata de hacer para siempre virgen a María, como si haber sido responsable de su esposo y su esposo de ella hubiese sido pecado. Si al contrario, hubiera sido pecado que no fuera así. Por eso Jesús no es el unigénito de ellos, es el unigénito de Dios, pero de José y María es el primogénito. Si es primogénito, quiere decir que hay segundogénito, ¿no? Sí, que hay por lo menos segundo. Así es que, pero esa manera de exaltar el celibato como que fuera muy bueno y no. Incluso el apóstol Pablo dice a los esposos, no os neguéis el uno al otro. Dice así Pablo. Eso es un texto que a los hombres les gusta mucho, nos gusta mucho. Por cuando la esposa no tiene deseos o algo así, pero ahí dice no os neguéis el uno al otro, a no ser que por mutuo consentimiento se quieran retirar para estar en horas, porque se puede hacer ayuno de eso. Dice, pero aclara, no por mucho tiempo, porque no voy a hacer que caigan en el lazo del diablo. Es decir, el Señor aquí exalta el matrimonio y no tiene mancha, como diciendo, no me lo manches, yo lo creé el matrimonio y yo creo que las relaciones matrimoniales son benditas, son santas. O sea, porque de repente, por la concepción del mundo, de repente hasta algunos cristianos piensan que hay algo malo en el sexo. Es que el matrimonio es como un permiso para pecar. Sí es malo, pero no tanto. No, la Biblia dice que es santo. Por eso dice, sin mancilla, sin mancha, no me lo manches, dice el Señor. También, así es que implica reconocer esa santidad del matrimonio y no exaltar el celibato como si fuera muy santo. Si Dios llamó a alguien para ser célibe toda su vida, adelante, es llamamiento de Dios. Jesús dijo eso, que solo alguien que haya llamado a Dios para eso. Y Pablo dice que algunos no pueden hacer eso y por eso mejor cásense. Pero el matrimonio hay santidad en él. La motivación está implícita. ¿Por qué dice estas enseñanzas? La plenitud de la familia, que la familia sea plena, que la familia esté dichosa. Por eso el autor de este documento escribe esto hasta este punto, llega hasta este punto y dice que la familia sea dichosa, que la familia esté feliz, en plenitud, todos. Una familia feliz hasta adoran mejor. Yo noto cuando los esposos están bien, porque cantan más bonito. Se les nota la cara cuando así están todos insatisfechos y todos cantando que no sé qué es eso. Porque ¿cuál? No es realidad eso, no hay frustración, hay amargura. Así es que, hermanos míos, sí, que el mismo amor, vivamos el mismo amor, el de ayer, de hoy y por los siglos. Pero también, segunda enseñanza, vivamos la misma esperanza de ayer y hoy y por los siglos. Después de la exhortación al amor, en todas sus manifestaciones, nos confronta con una cuestión de la mayordomía financiera. Usted pues no dijo que la esperanza, sí, la mayordomía financiera tiene que ver con esperanza. Sí, los manejos del dinero tienen que ver con esperanza. No se trata solo de cuestiones de dinero, bienes materiales, sino de la fundamental esperanza del cristiano y de la iglesia que se basa en la provisión de Dios, su amor, su gracia y su misericordia. Y aquí el primer desafío. Lean conmigo, por favor, lo siguiente, pero antes les digo que el contentamiento nos haga libres. La enseñanza es esta, que el contentamiento nos haga libres. Ahora sí lean conmigo el texto, por favor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Pueden ver la progresión de estas ideas? Primero dice,
sean vuestras costumbres sin avaricia. Traducción, no sean tacaños. ¿Sí? Traducción, no sean tacaños. Traducción, da tus diezmos, ofrendas, primicias y limosnas. Traducción, ayuda a tu prójimo con lo que Dios te he dado. Traducción, paga tus deudas. Traducción, no seas pues avaro. Lo dice muy bonito, no muy elegante. Sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, le puedes decir a un tacaño, oye, tú tienes costumbres con avaricia. Pero le puedes decir, eres un tacaño, piedrota, codo. Pues ¿de dónde eres? ¿Del norte o qué? Pero miren, le aplica una exhortación al asunto de la mayordomía financiera. No seas tacaño. Pero luego le dice cómo lograr eso, porque le dice, ¿qué dice después? Contentos con lo que tenéis. O sea, sé feliz con lo que tienes. Y luego la conclusión, o más bien en la base de todo eso, ¿cómo lo logro? Y ahí viene después. Ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo, hermanos? No te desampararé. De hecho, debemos ir al revés, porque sé que Él no me va a desamparar. Entonces estoy contento con lo que me ha dado y entonces no soy un tacaño de primera. ¿Me expliqué? Está perfecto, es un versículo. El autor de esta carta o este documento es genial. Es muy ahorrativo de palabras, pero dice un montón de cosas bien fuertes, como aquí hay una prueba de eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la esperanza? Se los explico. Quien tiene esperanza es inmune a la avaricia, porque no ambiciona más allá de lo que Dios le da. Solo quiere lo que sabe que Dios le va a dar. Así que confía y espera en la provisión divina. Contentamiento no es conformismo, es sabiduría de disfrutar lo que ya nos ha dado Dios. El último iPhone que hay ahorita, ¿cuál es? 16. Algunos de ustedes usan ya 16 y yo quisiera todavía el 5. Fíjense, a mí el 5 me gustó mucho. Estaba muy chiquito el que yo tenía, pues. Pero algunos tienen el 16 y ya quieren el 17. Están soñando con el 18. Y el 19 a lo mejor vuela, ¿no? A lo mejor te pones uno en cada zapato y vuelas o qué sé yo. Disfruta lo que tienes, disfruta lo que traes. Contentamiento, insisto, nos libera de la avaricia. No es conformismo, es sabiduría de disfrutar lo que Dios nos ha dado. La esperanza genera contentamiento porque nos ayuda a disfrutar incluso las cosas que aún no tenemos, porque depositamos nuestra confianza en el proveedor, no en la provisión. Cuando tengo esperanza, estoy fundado en el proveedor, no en la provisión. Estoy fundado en el dueño, en el rey del reino, no en las añadiduras. ¿Me explico? En cambio, la gente que está basada en las añadiduras, pues es más, hasta miedo tiene de que se le pierdan. Hasta terror tiene de que se las roben. Dígame, ¿qué riqueza es esa? ¿Qué riqueza es esa de que andas todo preocupado porque te van a quitar lo que tienes? Segundo desafío en esta misma parte, que la esperanza nos haga firmes. Lean conmigo un texto que incluso tiene una cita del Antiguo Testamento. ¿Cómo dice? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos míos, está clarísimo. O sea, aquí el asunto está en que estoy confiando en el ayudador, no en las cosas con las que me va a ayudar, y porque confío en Él, no en esas cosas, confío en Él. La esperanza se fundamenta en nuestro Dios, su carácter, sus promesas. Quien tiene mucho dinero o bienes materiales, pero vive preocupado y temeroso de perderlo todo, no es rico, en realidad es muy pobre. De hecho, si lo pierde, se siente desamparado absolutamente. El cristiano, en cambio, no funda su esperanza en lo que tiene, sino en aquel que le provee. Porque si Él está ahí, pues me va a volver a proveer. Y si no, pues quiere que esté en ayuno, ¿no? Me quiere más flaco o algo así, no sé. Si pierdo al ayudador, sí estoy frito. Pero si pierdo las cosas que me dio, no, porque ahí está mi ayudador. Esperanza es saber que más importante que los tesoros que podemos tener es que tenemos un ayudador, que es Dios, el Dios eterno, el que nunca nos dejará. Esperanza es saber que si Dios es nuestro ayudador, no hay poder humano que nos pueda vencer, lo dice claramente. Tercera enseñanza en esto de vivamos la esperanza de ayer, de hoy y de siempre. Tercera enseñanza, perdón. Ya vi los desafíos, ¿sí? ¿Dónde voy? Sí. No, sí, adelante. Tercera enseñanza, vivamos la misma fe de ayer y hoy y por los siglos. Ya vimos el mismo amor, la misma esperanza, ahora la misma fe.
Pueden leer conmigo, no, todavía no leemos el texto, pero les cuento. El autor o la autora de este documento, de esta disertación y de esta miscelánea de enseñanzas, porque tiene muchas enseñanzas de diversas maneras, por eso le puse miscelánea, nos guía a considerar también la eclesiología. Ya nos dijo que hay que amarnos entre nosotros, que hay que hacer que el amor salga por las ventanas, amando incluso a los que no son de nosotros, que amemos incluso a los que tenemos que romper una barrera para llegar a ellos, porque dice que vistemos a los presos, y luego que debemos comenzar en la familia. Después nos dice de la esperanza, vivamos de esperanza, y eso tiene que ver con mayordomía, confiando en el que nos da la esperanza. Pero ahora vivamos la misma fe, es decir, la misma doctrina, es decir, la misma iglesia, es decir, las mismas experiencias cristianas que Dios establece en su palabra. Primer desafío, que la iglesia sea nuestro cuartel. Hermanos míos, les tengo una noticia, el templo no es el lugar de la iglesia, no, es uno de los lugares de la iglesia, es el lugar en que la iglesia se capacita, pero no es para sentarse. El lugar, me refiero geográfico, donde nos reunimos, no es lugar para sentarse. Los templos, pues voy a usar la palabra, la correcta, porque iglesia somos nosotros. Los templos no son el lugar de la iglesia. No, de hecho aquí pasamos bastante poco tiempo de nuestra día, de nuestra semana, ¿no es cierto? Aquí venimos solo unas horas a ser capacitados. El lugar de la iglesia es la calle, la casa, la empresa, el edificio de la empresa, el hospital, donde quiera que andemos, la tortillería. Donde quiera que andemos, ese es el lugar de la iglesia. Ahí habita la iglesia, entre todos. Y cuando nos reunimos como congregación, somos un cuartel. Lean conmigo versículo 7, por favor, ¿cómo dice? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este es un tema como completamente loco, así como que está hablando de Jesús, el tabernáculo y los sacrificios y todo eso, y luego de repente se pone práctico y nos habla del amor, que debe ser de diferentes dimensiones, y de la esperanza con asunto de la mayordomía. Ya eso estaba raro, ya eso como que era otro tema, y ahora otro tema más, y saca a los pastores. ¿Y los pastores qué hacen aquí o de qué se trata? Es una carta para que la gente respete mucho a los pastores. No, está estableciendo, me parece a mí, una enseñanza eclesiológica. Déjeme se lo explico de esta manera. Un rebaño de ovejas subsiste y se puede proteger porque dentro del rebaño hay ovejas líderes. ¿Sabe usted que en los rebaños hay ovejas líderes? Y muy a menudo en algunas razas de ovejas son las hembras, las líderes. Pero también hay un pastor humano que los cuida. Por eso funciona un rebaño. Un ejército de soldados sale victorioso porque tiene batallones formados por soldados, sargentos, capitanes y generales. Es decir, alguien dice una orden y esa orden se repite, se multiplica, va llegando hacia todos los grupos pequeños. Y funciona y tiene éxito. Y una familia es fuerte cuando los padres ejercen liderazgo y los hijos respetan ese liderazgo, esa autoridad. Y hermanos míos, resulta que la iglesia es rebaño, es un ejército y es una familia, entre otras cosas. Así que su funcionamiento como organismo viviente es de vital importancia. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. Ni siquiera se refiere al pastor principal de una iglesia, el obispo, hubiera usado la palabra obispo. Dice, acordaos de vuestros pastores. ¿A qué se refiere? A todos los que alguna vez nos han enseñado algo. A los maestros, me parece que aquí en la iglesia podemos aplicarlo. A los maestros, a los líderes de departamento, a los líderes de la zarza, a tu maestro de la clase. Al que dirige los matrimonios o los más 30 o los jóvenes. A eso se refiere, no solamente al pastor principal de una congregación, que su nombre bíblico sería obispo, aunque no me llamen obispo, por favor, porque el uso de la palabra ya tiene otra. Tendría que vestirme yo de morado, ¿verdad? Y estar más gordito. Pero aquí se acordaba de estos pastores en general que os hablaban la palabra, los que te predicaron. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. ¿Cómo se valora, cómo se evalúa un siervo de Dios? Según sus resultados. Consideren cómo fue el fruto de su trabajo. Así es que aquí, ¿de qué habla, hermanos míos? De que la iglesia es una dinámica de transferencia de vida de maestros a discípulos. ¿Qué es lo que pasa en una iglesia? Transferencia de vida. Eso es lo que pasa en una iglesia, transferencia de vida. Maduros, gente madura transfiere su vida a gente que acaba de llegar, o gente nueva, o gente en crecimiento. Eso es lo que es la iglesia, eso es. Unos aprenden y otros no, sí. Unos aprenden y otros enseñan y aprenden. ¿Sí me expliqué? No solo aprenden, no solo enseñan y aprenden, porque nadie deja de aprender. Todos nos enseñamos unos a otros. Eso es lo maravilloso y es lo que está hablando aquí. Si
nos ha enseñado todo lo anterior, teológicamente profundo de Cristo y su superioridad. Ahora nos dice que lo pongamos en práctica, siendo una iglesia así. La iglesia se fortalece y cumple su misión por medio de un proceso de modelaje. Por eso dice, imitad su fe. Modelaje, el discipulado es modelaje de vida, seguido por una enseñanza que imita la verdad. El modelaje es una enseñanza de vida. Por eso en la unión de matrimonios, queridos matrimonios jóvenes, por eso en la unión de matrimonios hay matrimonios viejos también. Te invitamos, matrimonio joven, recién casado, apenas estás disfrutando, es más, todavía se quieren. Estoy bromeando, por supuesto, mi esposa y yo también todavía nos queremos. Pero me dijeron algunos que querían formar una unión de matrimonios jóvenes. Y yo les dije a los que me dijeron eso, vayan cuando quieran al cine juntos, reúnanse con matrimonios jóvenes cuantas veces quieran. Pero la unión de matrimonios tiene que tener todas las generaciones, si no, ¿dónde va a haber la transferencia de vida de una generación a otra? No me digas eso. Los viejos tenemos algo que enseñarles, hermanos jóvenes, con todo respeto. Aunque usted se la sabe todas, se leyó media conferencia acerca de cómo crear a los hijos y se cree experto en cómo crear a los hijos. Y piensa esos viejos que saben si son los que tienen el mundo así, hecho pedazos. Y a lo mejor sí, pero algo aprendimos, porque echando a perder se aprende. Y usted, hijo mío, es la prueba, ¿verdad? Entonces, no, hermanos míos, en la unión de jóvenes tú puedes venir hoy en la tarde. Hay un pilingüijo aquí de 12 años que estudió, que está en la secundaria ya, que es muy aplicado y lo pasaron. Y él dice, yo ya soy en secundaria, voy a los jóvenes. Y hay hay 2 hermanas de mi tamaño, 2 mujeres de mi tamaño. La persona más alta de nuestra unión de jóvenes es una chica, es una mujer, y otra que estoy viendo aquí que también está grandota, pero sí está más alta que usted, ¿verdad? La otra, sí, 1.90 y pico. Y hay gente de 28 años, de 29 años. Si cumplen 30, ya los mandamos a los más 30, por amor de Dios, ya se pasó de tueste, se va a los más 30. Pero, ¿por qué tan grande? No están juntos en las clases, no, hay clases para cada uno. Pero en la convivencia, en la alabanza, hay transferencia. Los pequeños admiran a los grandes, quieren ser como ellos. Y espero yo que escojan a los buenos para admirarlos y querer ser como ellos. Pero en la iglesia eso es lo que hay, transferencia de vida, de una generación a otra. Así es que, hermanos míos, sí, que la iglesia sea nuestro cuartel general. Segundo desafío, todavía no acabo acá, ¿verdad? La iglesia es fuerte cuando cada uno cumple su papel. Segundo desafío, que nuestro evangelio permanezca sin variación. Lean conmigo el versículo 8, por favor, ¿cómo dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta parte, hermanos, de la disertación pone como base este fundamento. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que antes de la primera Navidad, Jesucristo era el mismo. No pierda de vista eso. O sea, si algunos creen que Cristo nació en Navidad y que ahí comenzó a existir, Él ha existido, Él es Dios eterno. Hermanos míos, déjame lo digo de esta manera, el Señor Jesucristo es Dios mismo. Él siempre ha existido. Él es la única fuente de salvación. En todo lo que hemos aprendido en este documento nos queda claro que la salvación de cualquier ser humano es Él, el Cristo, el Mesías, el ungido. No importa la época en la que alguien nació, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y la gracia surge del sacrificio del Señor Jesucristo. Si usted cree que Moisés fue salvado porque organizó la Pascua o porque hizo que se sacrificara un cordero, no, ni David ni nadie fue salvado por otra cosa. Ya lo dijimos en todos los 12 primeros capítulos de Hebreos, que los sacrificios que se hacían en el templo eran símbolo del sacrificio de Cristo. Eran metáfora, anuncio, figura, dice el texto, figura de lo que iba a pasar. Pero la gente no fue salvada por el cordero. Si fuera un cordero, lo degollaron, ya, por esa sangre salvó a la gente. No, se salpicaba la gente, por esa sangre salvaron. No, era un símbolo de lo que iba a pasar cuando Cristo viniera. Entonces, ¿por quién fue salvo Abraham? Por Jesús, nuestro Señor. Y usted, pues, si no lo conocía, pero creyó en el que iba a venir, creyó en la promesa de Dios, creyó en eso. Si el evangelio de Jesucristo está desde Génesis 3:15, Génesis 3:15, Jesucristo habla de nuestro Señor Jesucristo, que daría el golpe certero para destruir el pecado y el mal y el diablo mismo, dándole en la cabeza a la serpiente. Es una profecía. Y los que lo escribieron lo entendían, por eso lo escribieron. Hermanos míos, así es que nadie se salvó por otra cosa que no sea por Cristo en la historia de la humanidad. Nunca, nadie, jamás fue salvo por otra cosa. La salvación está en Cristo.
Yo sé que algunos de nosotros pensamos siempre en este asunto. ¿Y los que estaban acá en América antes de que viniera el Evangelio? ¿Cómo se salvaron? Qué injusticia, ¿no? Qué injusticia que vive aquí una persona que nunca le hablaron de Jesús. Nunca le hablaron de Jesús. Y cuando llega al cielo y le preguntan, oye, ¿creíste en Cristo? Y él va a decir, no, pues ¿cómo iba a creer si no, yo viví en otra época? No, pues derechito al infierno. Oye, pero no me dieron chance. No, Pablo da la explicación de qué está pasando. Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 1 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por todos de manera que nadie tiene excusa. Una persona se levanta y ve el universo, ve el cielo y tiene que saber, hay un Dios. Alguien que hizo eso y está detrás de todas las cosas, es el creador de todo. Y esa fe le es contada por justicia. La Biblia dice que los que sin ley serán juzgados y los que bajo la ley, con la ley serán juzgados. Y yo sé que esto que voy a decir, los calvinistas o reformados me pueden quemar en leña verde, pero no le hace, moriré por Cristo. Pero hay quien me dice eso y yo tengo un ejemplo muy claro. No me tiren piedras todavía. En los billetes de México de 200 pesos hay un poema, un cacho de un poema que dice: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante aroma de las flores, pero más amo a mi hermano el hombre. ¿Quién le dijo a ese tipo que el amor al prójimo era tan importante? Se llama Netzahualcóyotl, príncipe poeta. Nunca he leído sus libros. Cuando yo leí sus libros por primera vez, yo ya era cristiano y dije, ¿qué? Dije, ¿este cuate es cristiano? Él habla de un Dios que no es Tlaloc, ni Huitzilopochtli, ni ninguno de esos. Él le llama el gran constructor del universo. Yo digo que ese cuate, en su limitado conocimiento teológico, en su limitada fe, porque no tiene todo lo que yo sé ni lo que sabe un niño de nuestra iglesia, vio el universo y dijo, no, a mí me salen que Tlaloc tan mal. Hay alguien más grande que Tlaloc que hizo la lluvia. Hay alguien más poderoso, el creador de todo. Yo digo que ese cuate me lo voy a encontrar en el cielo. Pero usted va a decir, no, pastor, no va a estar y no sé qué. Yo se lo voy a presentar, mira, aquí está, él es Huitzilopochtli, mi paisano. No es Huitzilopochtli, perdón, es Netzahualcóyotl, coyote que aúlla, ¿verdad? Algo así. Pero si no me cree, no importa. Lo que sí debe creerme es lo siguiente, que nadie se salva más que por Cristo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tercer desafío, que nuestra fe nunca sea contaminada por las modas, porque esto es verdad. Porque es verdad que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces que nuestra fe nunca sea contaminada por las modas. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón de la gracia, con la gracia, no con viandas. O sea, los hebreos no tenían problema de doctrinas paganas en ese momento. Los que les escribe esta carta no tenían tanto problema con las doctrinas paganas, tenían problema con sus doctrinas de antes, con sus prácticas de antes. Y decía, esas viandas que se comen ahí no sanan a nadie. Y si había por ahí algún pagano, alguno que tenía tentaciones paganas, también en las congregaciones paganas, en los templos paganos, se hacía un sacrificio de un animal y luego se lo comían. Así que dice, eso no es nada. Dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues, no pierda de vista esta palabra, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Mire lo que dice, no tenemos aquí ciudad permanente. Para todos los que creen que hay una ciudad santa, no tenemos aquí ciudad permanente, sino, ¿qué dice, hermano, después? Sino que buscamos, ¿qué? La porvenir. Hay una superior a la terrena, a la de este planeta, de esta tierra. Todas las tierras del mundo, todas las ciudades del mundo serán destruidas un día y habrá cielo nuevo y tierra nueva, pero hay una ciudad permanente que no está aquí en la tierra, no está en ningún lugar geográfico terreno, sino en los cielos. Esa es la que buscamos.
sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿No está claro aquí? Aquella comunidad de judíos querían regresarse a las prácticas judías, a sus culturas. Y Él les dice, ¿para qué? Si igual que el sacrificio, en aquella época se hacía un sacrificio, se quitaba cierta parte de un cordero y se ponía en las espaldas de otro cordero y ese se enviaba al desierto. Y dice está haciendo alusión a eso la autora o el autor de este documento. Y dice así: Jesús es el sacrificio del cordero, pero no murió adentro del templo. Él murió fuera del templo, en un monte llamado Gólgota. Dice el autor, por eso, porque el sacrificio que se hacía, luego se ponía sobre otro y se iba al campo. Así fue nuestro Señor. Nuestro Señor es ese que se llevó nuestros pecados. Y por eso, y luego dice, salgamos pues a Él. O sea, está exhortando a esos que querían regresar a su religiosidad. No, les dice, no, salgamos. Y luego les dice, y alabémosle, honrémosle, ofrezcámosle sacrificio de alabanza. O sea, no tienes que matar ningún animal para honrarlo. Sacrificio de alabanza. Y luego dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Creo en Él. Cristo es Señor. Esa es la alabanza. Alguien me preguntó alguna vez que por qué, si en la Biblia habla de degollar un cordero y la sangre, que por qué no lo hacemos el día de hoy eso, ni los judíos ni nosotros. Pues aquí está la respuesta, ¿por qué no lo hacemos? Que no tiene caso, porque eso era un símbolo de lo que iba a pasar en Jesús. Ya pasó. El día de hoy hay una comunidad, o hay gente, los que son así medio mesiánicos se les llama, que quieren incluso reconstruir el templo. Y están hablando, algunos hasta están juntando dineros. Y dicen que se tiene que reconstruir y otra vez para que se cumplan las profecías. Yo digo, ¿y para qué lo tenemos que reconstruir? ¿Y para qué tenemos que sacrificar si ya se sacrificó? Si lo que anunciaba todo ese asunto ya pasó, ¿por qué tenemos que hacerlo otra vez? Sería como decir que no ha pasado. ¿Me explico? Yo no voy a participar en esa deshonra a nuestro Señor. Él ya murió, el sacrificio del cordero ya se efectuó, Él murió por nosotros. No necesitamos más. Por eso dice, ¿qué hacemos ahora? Adorémosle como labios que confiesan su nombre, creemos en Él. Así que, hermanos míos, los sacrificios y rituales religiosos fueron y siguen siendo solo figuras, ejemplos, metáforas, recordatorios de lo que Cristo habría de hacer y ya hizo por nosotros. Tales prácticas ni ahora ni nunca, las del Antiguo Testamento, ni ahora ni nunca impartieron salvación, solo la anunciaban. Y la gente fue salva por Cristo si creyeron en ese que iba a venir. El ritual del sacrificio del cordero era una profecía que el Señor Jesucristo cumplió por completo. Él derramó su sangre y entregó su vida fuera del templo, cumpliendo así lo que el ritual significaba. Con su entrega, nuestro Señor cumplió la ley y santificó a todos los que creemos en Él. Esto es algo que este mismo libro nos ha explicado, que Él es superior a todo. Y ahora nos guía y nos hace una exhortación contundente. Lean conmigo el versículo 13, por favor. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. No tenemos por qué depender del templo y sus rituales. Anhelar que el templo sea reconstruido y pretender regresar a las tradiciones hebreas es no entender lo que hizo el Señor y buscar satisfacción en lo que Él precisamente vino a cumplir. Hay gente incluso así como volteando mucho hacia la cultura hebrea, queriendo cantar música hebrea y usar instrumentos hebreos. Y alguien me dijo, oiga pastor, ¿por qué en su iglesia? Le dije, sí, una vez lo usamos, ¿se acuerdan? Cuando cumplimos 50 años. ¿Cuántos estaban aquí cuando cumplimos como de iglesia 50 años? Compramos dos incluso, porque uno yo lo compré, un shofar. Es un cuerno de carnero, y lo tocó un hermano trompetista, por cierto. Lo tocó porque se usaba ese instrumento cuando el año de jubileo, y nosotros celebramos nuestro jubileo. Y fue lindo, por cierto, no muchos levantaron la mano, no estaban aquí. Ustedes son del cincuentenario para acá, ¿o qué? A ver otra vez, si ya se acordaron, ¿cuántos estaban aquí cuando cumplimos 50 años? Sí, hay algunos, pero muy pocos. Pues qué bueno que hemos crecido. Pero resulta que se tocó, y yo le decía a esta persona, sí lo usamos una vez en nuestro aniversario, pero es un instrumento que no es de nuestra cultura. Y yo le dije exagerando, no, en Oreo usamos guitarra, tololoche y esas cosas. Me gusta mucho decir tololoche, ¿a poco no es una palabra bien padre? Sí saben que es un tololoche, ¿verdad?
Bajo, se dice bajo o contrabajo, es el tun, 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 tun. Pero es tololoche, es la palabra mexica, el pan de las tunas, ¿no es cierto? Y yo me quise poner así muy mexicano. Pues sí, usamos un día el chofar, pero en Oreb usamos guitarra, tololoche y esas cosas, maracas y redoba, esa que es así. Y tocamos lo que sea. ¿Por qué? Porque somos mexicanos y sí nos ama Dios también. Cuando Él dice: me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta la última tierra, se refiere a eso. No se refiere que vas a culturizar a todos y al rato todos van a ser como la misma cultura. No, que donde estén allá, donde estén. Fui este año es la reunión de la Alianza Bautista Mundial. Va a ser en donde hay canguros, en Australia. En Australia va a ser. Se hace solamente cada 5 años en nuestra Alianza Bautista Mundial. Mi esposa y yo estamos orando para ver si Dios quiere que vayamos. Pero hace algunos años fuimos a la reunión del centenario de nuestra Alianza Bautista Mundial y fue en Inglaterra, en Birmingham. Y hubo 5 días de culto y de conferencias y cada uno de 5 continentes dirigió la alabanza en alguno de los cultos. El hermano Joel Sierra, amigo nuestro, ya ha estado aquí con nosotros, fue el encargado de dirigir cuando fue Latinoamérica. Pero cuando fue el continente africano, fue cuando más me gustó. No, hombre, qué bárbaro. Era un bailadero. Había una hermana morenita que yo dije: esta ahorita me saca a bailar. Porque no nomás así como nosotros, porque nosotros somos así muy mexicanos, muy parcos. Así que cuando llegamos a ser así, alguien se escandaliza, porque algunos se escandalizan. No, hombre, aquellos corrían así por las gradas, corrían juntos. Por eso nos empujaban, porque todos corrían. Yo dije: si me he sentado ahí ando yo corriendo también, si no me pisotean. Pero fue una cosa, porque ellos, es otra cultura. No vi ningún shofar ni ninguna de esas cosas por ningún lado, porque era África. Y cuando cantamos nosotros, Joel tocó el acordeón, un acordeonzote. El tipo ese toca todos los instrumentos que le pongas, es gran músico. Tocó el acordeón, que por cierto yo lo cargué después de eso. Oiga, no hace falta, no es cuestión de etnia, ni de cultura, ni de templo, es cuestión de Él. Salgamos pues, dice, llevemos su vituperio, es decir, experimentemos la salvación que Él obtuvo justamente por sufrimiento. Versículo 14, lo leen conmigo por favor. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermano, ¿a qué no le queda claro? Porque no tenemos aquí, ¿qué, hermanos? Punto. Somos peregrinos. Este lugar es tan santo como que aquí habita Dios. De ahí para el real, los cielos es nuestra habitación final. Nunca nuestra fe no está basada en un asunto racial, ni en una nación política, ni en una ciudad terrena, sino en la eternidad con Dios. Versículo 15, léanlo conmigo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestras ofrendas son reconocer su grandeza, creer en Él con todo nuestro ser, como decía Pablo. Creo que aquí se resume todo esto. Así que, hermanos, léanlo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y además, hermanos, una enseñanza más, la misma vivencia de ayer y hoy y por los siglos. Está claro que si tenemos el mismo amor, si tenemos la misma esperanza, tenemos la misma fe, las 3 virtudes cardinales, estamos unidos. Así que el autor o la autora de este documento nos confronta con algo que podemos llamar una expresión de salud comunitaria. En vista de que tenemos el mismo amor, la misma esperanza, la misma fe, tenemos una misma vivencia, salud comunitaria. Lean conmigo el versículo 16. Pero antes les digo, vivamos el amor de las relaciones interpersonales naturales y cotidianas. ¿Cómo dice? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Como que termina por donde empezó. Otra vez les insisto, ámense. Una vez más nos exhorta a recordar y no olvidar lo fundamental de la vida cristiana, es el amor. Se trata de la intención fundamental de bendecir. El amor es una intención fundamental de bendecir antes de buscar ser bendecido. Se trata de la indispensable experiencia de la colaboración. No somos, lean esto conmigo, hermanos, por favor, no somos una iglesia verdadera hasta que cada uno desea el bien de los otros y cada uno se sabe parte de un todo con el que trabaja en perfecta interacción por un propósito en común. Al ratito que voy a hacer una exhortación respecto a nuestro comportamiento aquí en el culto, por favor se acuerdan de eso. Además, segundo desafío de esta parte, vivamos el amor en las relaciones formales y organizacionales. Ahora divide el autor entre las relaciones cotidianas, naturales y las relaciones oficiales.
Las relaciones oficiales, ¿a qué me refiero? Vivamos el amor en las relaciones formales y organizacionales. Lean conmigo el versículo y les digo de qué se trata. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo le digo a mis amigos pastores, y he dado conferencias sobre este texto, que aquí hay una jiribilla bien gruesa para nosotros. O sea, sí, le está diciendo a la gente, ama a los pastores, y lo dice, para que lo hagan bien y no quejándose. O sea, esa salió así, gancho al hígado al pastor, ¿sí me explico? Como cuando alguien está orando, sí, Señor, bendice a fulano de tal, ya ves cómo es que se le va la onda. Bendícelo, ¿no? Así, ¿verdad? Aquí, ámenlos, obedézcanlos, y ya luego andan ahí de renegados, todos amargados. ¿A poco no les suena así? Pero una vez más, me parece que se refiere, dice pastores, y se refiere a esa multiplicidad de personas que nos han sido bendición. Me parece que se trata de lo siguiente, hermanos, se trata de aceptar la mentoría y la autoridad espiritual. En este asunto del amor, hay una dimensión del amor oficial, organizacional, que consiste en reconocer la mentoría, aceptar mentoría sobre nosotros. Hay gente que tiene problemas. Hace algunos años yo prediqué en otra iglesia, hace muchos años entonces, prediqué en otra iglesia un sermón que se llamaba ¿Cómo destruir a una iglesia en 7 pasos? O algo así, o en poco tiempo. Y yo dije 7 cosas como se puede destruir una iglesia. Y uno de los pasos era el siguiente, y me basé en textos bíblicos, y uno de los pasos para destruir una iglesia era el siguiente: sé tú mismo, no aceptes información, tú descúbrelo, que tus ideas sean las que prevalezcan. No tienes que obedecerle, no te sometas a nadie. Tú tienes tu autoridad, no te dejes mangonear, no seas borrego, tú eres quien sabe las cosas, tú analízalas, tú decídelas. Ese era mi punto de cómo destruir una iglesia. Fue más largo, por supuesto. Usé textos bíblicos, usé ejemplos de personas como Diótrefes y otros. Pero en la conclusión de los 7 puntos de cómo destruir una iglesia, mi conclusión fue esta: si haces estas 7 cosas, vas a destruir tu iglesia. No más que el primer muerto vas a ser tú, amigo. Va a ser usted, hermana. La primer muerta va a ser usted. Hay gente que así como que está desunido a todos. Yo sé que van otros, pero no. Es más, no te ofendas si no traes Biblia y no la levantas, pero de repente veo caras así que todo el mundo así, la palabra de Dios, y alguien así como, esta bola de borregos. Yo soy yo, muy macho. ¿Ha visto gente así? ¿La ha visto en el espejo? Hay quien no se somete a nadie, no quieres. Hermano, ser iglesia es sujetarte a alguien, y todos estamos sujetos a alguien. Si usted cree que yo aquí soy el mandamás, no, hay un grupo de siervos a los que yo llamé, a los que yo capacité, pero los capacité y ellos me superan en muchas cosas porque tienen profesión, y yo me cuadro cuando ellos vienen los de finanzas. Ya les he dicho, vienen los de finanzas y me dicen, oye, pastor, que aquí esto, o oiga, pastor, según unos me hablan de usted, unos de tú, que pagamos o hacemos esto, ¿tú qué opinas? Y yo digo, pues ustedes son los de las finanzas, ¿ustedes qué opinan? Pues yo no soy bueno ni siquiera para administrar lo mío. ¿Creen que está bueno? Sí, es lo mejor, pues vamos a hacerlo. ¿Sí me expliqué? Yo dependo de otros, pido consejo a otros. Es más, a menudo en el grupo de siervos yo propongo alguna idea y votamos, y no gana mi idea, gana la de otro. El nombre de Casa Oreb no era mi gallo. Yo tenía otro nombre para Casa Oreb, pero se ganó la votación Casa Oreb. Pues, ¿qué hice yo? Me cuadro. Sus órdenes, jefe, como decía ¿quién? Cantinflas. Hermanos, todos tenemos mentoría. Se trata de vivir la bendición de ser de ser cuidados, pastoreados y formados por instrumentos que Dios ha puesto para ello. Dios pone personas para mi ayuda, para mi perfeccionamiento. Se trata de servir con amor, no por obligación. Se trata del servicio y no de gozarlo y no sufrirlo. Por eso dice, para que no estén quejándose. Se trata de ser ejemplo desde la cabeza hasta los pies del cuerpo de Cristo. No sé usted dónde viene quedando en el cuerpo de Cristo. Las uñas de los pies, el pie izquierdo, el corazón. Yo no sé. Yo soy por ahí, no sé, una uña torcida del dedo meñique izquierdo del pie. No somos una iglesia verdadera hasta que servimos al Señor. Hasta que servir al Señor es un gozo personal y colectivo que nos satisface. Y tercer desafío de esta enseñanza, la vivencia del amor en el compromiso misionero. ¿Pueden leer conmigo, por favor, el texto como dice? Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido. Orar, otro tema.
Por eso dije que esta es una miscelánea, otro tema, pero se relaciona con todo. Orar intencionalmente y grupalmente es una tradición, no es una tradición, es la estrategia fundamental de la iglesia para alcanzar al mundo. Hay gente que piensa que eso de orar es como una tradición. No, es la estrategia. Si no oramos, no somos iglesia. Orar es hacer un compromiso que nos une en el trabajo del otro. Orar es mantenernos unidos a pesar de la distancia. Sí, hermanos míos, orar. La convocatoria de no sé cuánto hace que tuvimos la oración de todo un día, ¿se acuerdan ustedes de eso? De 7 a 7, algunos participaron, algunos no. Pero eso que hicimos no es una tradición de la iglesia, es la estrategia de la iglesia. Si no oramos, si no nos unimos en oración, no somos iglesia. Eso está clarísimo. La oración es fundamental, es la esencia del cristiano. Hablamos con Dios, nos convertimos hablando con Dios. Porque usted tuvo que hablar con Dios y decirle: Señor, entra a mi vida, te doy mi corazón. Si no, no es cristiano. Usted lo hizo en oración, voz audible o en su mente, pero usted habló con Dios. Pues eso es la vida cristiana, hablar con Dios. Por eso, hermanos míos, le he llamado a esto la vivencia del amor en el compromiso misionero, porque Pablo pide que oremos, el autor pide que oremos por él o por ella para que siga haciendo su trabajo, para que siga adelante. Y para terminar, hermanos, el texto tiene dos doxologías, que son dos desafíos. El gran desafío a correr, porque nos ha dicho corramos la carrera, y el gran desafío a tomar una decisión importante. Y quiero pedir, están aquí una pareja de siervos, veo a Omar y Miriam. ¿Hay alguna otra pareja de siervos aquí que puedan subir a ayudarme acá, por favor, con los elementos? Vengan, por favor, para descubrir la mesa de la Santa Cena. Hermanos míos, el autor o la autora de este documento se despide 2 veces, o tal vez fueron 2 escritores. He aquí la primera doxología. Es posiblemente el final del documento, y la otra es posiblemente alguien le añadió para darle sentido a su iglesia. Lean conmigo, por favor, versículos 20 hasta el versículo 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por la superioridad de Jesucristo, por sobre cualquier ritual y concepto religioso, vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivamos así, démosle gloria por siempre. Este es el final de la carta, como diciendo, por todo lo que les dije, vivan honrando su nombre. Pero hay otra doxología, a la que le llamo el gran desafío a tomar una decisión. Miren cómo comienza. Lean conmigo, por favor, los últimos versículos de la carta. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Sigan acá conmigo, por favor. Este parece que es como la añadidura. De hecho, es diferente a toda la carta en que hasta mete un nombre, una notificación. Y el hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Parece que la carta, el documento se escribió en general para todas las iglesias, para que todo el mundo lo lea, pero este autor o autora le pone su firma porque lo quiere hacer pertinente a su congregación, y por eso les da un detalle. Si es así, tal vez o tal vez no, pero miren lo que dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. No fue tan breve, a menos que se refiera solamente al final, o a menos que se refiera a esto que está escribiendo. Sabed que está en libertad el hermano Timoteo, y dice lo demás. ¿Qué significa esta enseñanza? No importa quién nos exhorta, lo que importa es que la exhortación venga de Dios. Cuando nos unimos, Dios responde en nuestras oraciones. Seamos intencionales en ser una comunidad llena del amor de Dios, como lo que este memorial, como lo que este memorándum, este ritual de recordatorio nos representa. Una sola copa, una sola fuente de perdón de pecados. Un solo pan que representa una sola congregación y un solo sacrificio por nosotros.
El apóstol exhortó a los de Corinto porque dice, no están discerniendo bien el cuerpo de Cristo. No se refería a que no entendían que el pan era el cuerpo de Cristo. Se refería a que no entendían que ellos eran el cuerpo de Cristo. El adverbio indignamente no habla de si somos dignos o no. Ese es el adjetivo digno o indigno. Pero indignamente no es adjetivo, es adverbio. Califica a la forma como celebramos la ordenanza. Nadie es digno de celebrar esta ordenanza, pero el Señor nos hizo dignos. Pero debemos hacerlo dignamente. La forma de hacerlo dignamente, como en unidad, en hermandad. Si alguno de nosotros está peleado, vive enojado con la iglesia, está fuera de la comunión con la iglesia, si come y bebe, juicio para sí mismo, dice la palabra. No habla de si soy digno yo o no, no. Habla de si lo hago dignamente, si lo hago entendiendo que soy una comunidad de fe. Y creo que el mensaje de esta carta, este documento, tiene que ver con esta celebración. Por eso, en esta celebración culminamos ustedes y yo. Dice la palabra del Señor, y si usted quiere abrir su Biblia, cosa que no hacemos muy seguido en los cultos porque todo está en la pantalla, si quiere abrir su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 11 dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Hermanos míos, ¿todos tienen ya sus elementos en la mano? Alguien que no tenga, por favor levante su mano para que se lo lleven. Si oyen ruidos ustedes, sí, si quieren ir abriendo la primera parte, la primera tapa, aparece un pan. Dice la palabra que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sí, porque ¿ya tienen ustedes? No, ¿verdad? Debe quedarnos claro que seguir o no seguir depende de a quién o a qué miramos. Mirar, tener una meta, nos da capacidad para seguir. Dejan de correr o de caminar aquellos que no pueden ver a dónde van o no saben a dónde van. Aquellos que ven la muerte como el único final, anhelan no seguir avanzando, por eso no avanzan. Por eso se aferran a la vida y sufren desesperanza. Aquellos que miramos a Jesús, sabemos vivir, sabemos disfrutar, vivir y tenemos esperanza de que viviremos para siempre. ¿Todos tienen? Y el Señor les dijo entonces, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Gracias, Señor, gracias por tu sacrificio por nosotros, gracias por quien eres, Señor, y por la manera maravillosa como nos guías. Eres tú, Señor, nuestra ruta, nuestra meta de ahora y la final también. Sí, Señor, aquí estamos para honrarte. Gracias por tu sacrificio. Amén. Dice la palabra que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Todos tienen, ¿verdad?, este elemento. Dijo el Señor: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Amén. Gracias damos, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por la remisión de nuestros pecados, Señor. Gracias te damos por este sacrificio. En Cristo Jesús oramos. Amén.